Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a dejar grabado este video sobre la gestión de las emociones. Ustedes ya el año pasado tuvieron la clase de emociones y en este año vamos a ver cómo las gestionamos. En primer lugar, recordar que las emociones son necesarias, que es uno de los 3 dominios que trabajamos en coaching, en los cuales nos basamos: el dominio del cuerpo, el dominio de la emoción y el dominio del lenguaje. Son los 3 dominios principales sobre los cuales trabajamos en el coaching. Respecto a la emoción, vamos a decir que son como esa lucecita que aparece en el motor, que aparece en el tablero del auto, que nos indica que algo no está funcionando bien. Es algo a lo cual tenemos que prestarle atención porque alguna complicación nos puede llegar a traer. Entonces no se trata de ocultar la emoción, sino justamente de registrar que esa emoción apareció y por algo apareció, por algo está ahí y me tengo que hacer cargo de eso. Eso en primer lugar. Bueno, además de decir que forma parte de uno de los 3 dominios principales del coaching, recordar que en el coaching trabajamos con un modelo que se llama OSAR, que significa observar dentro de un sistema la acción y el resultado que obtenemos. Eso sería el modelo OSAR. Cuando ese resultado nos da una brecha entre lo obtenido y las posibilidades que tenemos de hacer otras cosas diferentes para obtener un resultado mejor, entonces volvemos a revisar desde el input, o sea, desde lo que ingresó al observador. Ahí estarían las emociones, principalmente el cuerpo y el lenguaje que utilicé, ¿no es cierto? Normalmente cuando los resultados no son los que nosotros deseamos, lo primero que atinamos a hacer es a cambiar el modo en que hacemos las cosas, o sea, cambiamos la acción. Cuando cambiamos la acción, estamos haciendo lo que llamamos un aprendizaje de primer orden. Cuando, a pesar de haber cambiado la acción, los resultados no difieren y siguen siendo prácticamente lo mismo, entonces tenemos que revisar cuál es nuestra interpretación, cuál es la interpretación que hacemos respecto a esa acción o el modelo mental en el cual nos movemos, y ahí sí tenemos un aprendizaje de segundo orden si podemos cambiar esa interpretación, esa emoción, o sea, la emoción con la cual actuamos, realizamos la acción, y un aprendizaje transformacional o llamado de tercer orden, cuando lo que logramos cambiar es no solo la emoción, sino también el modelo mental. Y ese es el aprendizaje al cual en realidad queremos llegar. Bueno, se acordarán por la clase del año pasado que como seres humanos tenemos un cerebro que le llamamos triuno, donde se encuentra el neocórtex, que es el cerebro pensante, digamos, el más mental, el cerebro límbico, que es el cerebro que siente, donde justamente están las emociones, con la amígdala, que es donde se acumula, por eso a veces decimos que tuvimos un secuestro amigdalar, cuando la emoción es muy fuerte y no nos deja actuar de otro modo, y el reptiliano, que es el que compartimos con los reptiles, el más primitivo, que es el cerebro que nos impulsa a comer, o sea, gobernado principalmente por los instintos de supervivencia, ¿no? Y donde justamente aparece el miedo como una gran emoción, porque es el de que o corro ante una situación que amenaza mi existencia, o salgo corriendo, o ataco, o me paralizo, ¿no? Son las acciones que más o menos puedo llegar a ejecutar. Vamos a hablar un poquito respecto a lo que es la inteligencia emocional, que si bien es de larga data, empieza a tomar así como mucha importancia, especialmente en la escuela,
con el libro de Daniel Goleman, que lleva justamente este nombre, Inteligencia Emocional, y la podemos definir como la capacidad que tenemos primero para reconocer cuáles son nuestras propias emociones. Esto sería poder ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo, a lo que me está pasando, ya que muchas veces decimos, no sé lo que me pasa, y al no saber lo que me pasa es como que no lo puedo resolver. Entonces ponerle un nombre a nuestras propias sensaciones y también a las de los demás. También darnos cuenta qué es lo que el otro está sintiendo, ¿no? Y después motivarnos, manejar esas emociones, tanto en nosotros mismos, o sea, gestionarlas justamente, que es la clase que tenemos hoy, poder tener la motivación necesaria para gestionar esa emoción. Primero en nosotros mismos y después también poder llegar a gestionar la emoción en los demás. Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional nos ayuda a tomar mayores decisiones y nos permite ser más asertivos, ¿no es cierto? Opera en un nivel que nos permite ser asertivos cuando podemos justamente, como dijimos recién, manejarla, motivarnos, tener empatía hacia los otros y gestionar no solo nuestras propias emociones, sino también las emociones de los demás. Vamos a hablar de las emociones básicas. Estas emociones básicas se llaman básicas porque los estudios han definido que mueven distintos tipos del rostro, ¿no es cierto? La emoción siempre decimos que tiene rostro, y según la emoción son diferentes los músculos que se mueven, y esto es básico, como dice la emoción, o intuitivo, porque hasta una persona que nunca pudo ver en otros estos gestos, porque por ejemplo nació con una ceguera congénita, va a reaccionar también del mismo modo ante la alegría, el miedo, el susto o lo que sea, ¿no? Entonces decimos que son emociones básicas, justamente el miedo, la principal emoción, como dijimos recién, que nace de ese cerebro primitivo o cerebro reptiliano. La tristeza es la ira o el enojo, el asco o el desagrado, la sorpresa o el asombro y la alegría. Esa vamos a considerar como básica. Les recuerdo que puede variar según cada autor. Algunos las reducen a 3, otros directamente la sorpresa y asombro lo unen con el miedo, porque son similares los movimientos que genera el rostro. Pero bueno, depende del autor que uno tome. Está permanentemente en estudio y algunos directamente dicen que son 2 las emociones. O sea, hay incluso los que la reducen a 1, la emoción básica, que es el miedo. Y el miedo nos genera después tristeza, que es un miedo ante una pérdida, nos genera enojo, que es el miedo de no cumplir nuestras expectativas. Es decir, según el autor ustedes pueden encontrar distintas versiones, ¿no? Nosotros nos vamos a manejar ahora con Goleman, como les decía, que son estas las emociones que enumera. También las emociones podemos decir que tienen grados de intensidad y que según el grado de intensidad va teniendo distintos nombres, ¿no? Se las llama de distintas maneras. Es importante también poder alcanzar a ver si lo que tenemos es un terror intenso que me paraliza, pánico, temor, o simplemente es un susto o un miedo leve, ¿no? Lo mismo con la tristeza, si eso es melancolía, es depresión, es tristeza, la alegría es éxtasis, es serenidad, o sea, hay distintos grados según la intensidad de la emoción que se esté transitando. Lo otro es recordar, que seguramente ustedes ya lo tienen desde el año pasado, la diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción siempre es una reacción, estímulo y reacción.
¿no? Ante lo que sucede, tengo una reacción determinada. Es espontánea, es de corta duración y siempre así notable, no puede pasar desapercibida. Mientras que el sentimiento es el resultado de la toma de conciencia que hacemos de cómo nos sentimos. Por ejemplo, si yo me siento muy alegre cada vez que me veo con tal persona, si me siento atraída por esa persona, puede desarrollarse un sentimiento que es el amor, ¿no? O la amistad. Esos son sentimientos. Y las diferencias entonces es que la emoción es innata, mientras que el sentimiento lo genera la conciencia. En el sentimiento sí interviene el ser pensante y hay conciencia de que me entusiasmo al estar con esa persona o me genera una emoción que es agradable y entonces se desarrolla, como decíamos, el amor o la amistad. Es espontánea, es intensa, decíamos que surge ante un estímulo determinado, mientras que el sentimiento va siendo el más lento, más progresivo. Como vimos las tres partes del cerebro, en el cerebro límbico nace la emoción y en el neocórtex, o el cerebro racional, nace el sentimiento. La emoción es observable, por eso decimos que tiene rostro, que tiene cuerpo, le pongo un cuerpo a la emoción, mientras que el sentimiento yo puedo disimularlo, puedo no saber que estoy enamorada o que siento miedo a, ¿no es cierto? Puedo disimularlo de alguna manera. La emoción es de corta duración y el sentimiento perdura en el tiempo. La emoción siempre me orienta a la acción, hago algo, me río, lloro, salgo disparando, o sea, hay una acción visible, mientras que en el sentimiento pasa a ser el resultado de esa suma de acciones que yo voy haciendo ante la emoción. Y bueno, como decíamos también, la emoción pertenece a lo que es el cuerpo, mientras que el sentimiento pertenece a la mente. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de esas emociones que estuvimos enumerando. Vamos a cortar este video y ya les mando otro hablando de cada una de las emociones.